por estar con nosotros en este nuevo encuentro con la ciencia. Estamos hoy día con el doctor Brian Zuta, a quien conocí hace pues unos 10 años más o menos. Sí, más o menos, creo que sí. Ahora, tú has estado en la NASA. Claro. ¿Cuál fue tu experiencia allá? ¿Qué aprendiste? Sí, fue muy interesante en la NASA. Estuve del año 2010 hasta el año 2012. Son 2 años que era parte de mi postdoctorado. Y en el postdoctorado, un año después de que terminé mi doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Y la idea era para seguir investigando sobre el uso de sensores remotos para ver si hay esa correlación entre biodiversidad y funciones de ecosistemas, ¿no? Y uno de los artículos que publicamos era sobre un marco de cantidad de carbono en los bosques tropicales, ¿no? Entonces eso es pantropical, entonces era para los de África, de Asia, de Sudamérica. Y en ese momento, es el año 2011-2012, cuando publicamos ese artículo, era el primer mapa pantropical de todo el carbono que había en los bosques, ¿no? Entonces, y fue una resolución de 1 kilómetro, es una resolución alto, y por primera vez se podía ver esos patrones que hay en el carbono en todos esos tipos de bosques, ¿no? Y bueno, entonces desde ahí comenzamos a mirar otros temas. Terminé mi postdoctorado en 2012, a fines de 2012, y en el año 2014, entonces cuando regresé aquí al Perú. ¿Y cómo es que decidiste venir a nuestro país? Bueno, no es... Generalmente ya la gente se queda para siempre. Y eso todavía es usual, ¿no? Que después de estudiar aquí en Estados Unidos, en el Perú, se van a Estados Unidos o Europa. Pero mi esposa y yo tomamos la decisión que los chicos podían tener un buen tiempo viendo sus primos y creciendo con la familia y bueno, entonces decidimos venir, ¿no? Y bueno, el comienzo fue una adaptación para todos, pero mis hijos sí definitivamente rápidamente los niños son geniales. Sí, claro, sí. Entonces yo y mi esposa un poco más lento, yo especialmente. Ahora, con tu conocimiento en la NASA, vienes aquí y claro, aquí tienes que establecer nuevamente tus contactos para seguir tu investigación en el campo del monitoreo remoto, digamos, claro. De los bosques, del medio ambiente, etcétera. ¿Cómo fue esa evolución? Esto para que los chicos que quieran regresar sepan que es posible. ¿Cómo hiciste tu red, tu plataforma para seguir investigando? Sí, bueno, definitivamente una de las cosas más importantes es las conexiones o las redes de profesionales que estableces en otros países, porque muchas de las iniciativas que tú ves en el Perú también son con muchos de los profesores o investigadores o institutos que vienen del extranjero. Entonces, eso fue un buen parte del trabajo, es mantener esas conexiones y seguir el trabajo con ellos en estos años, ¿no? La otra cosa también fue de verdad mi fortuna era que justo cuando venía al Perú comenzaban varias iniciativas para monitorear los bosques, ¿no? Por ejemplo, hace unos años antes del más o menos 2011, 2012, comenzó un programa en el Ministerio de Ambiente que se llama Programa Nacional de Conservación de Bosques. Entonces, en ese programa estaba en conjunto, colaboración con Universidad de Maryland, en colaboración con otros agentes financieros como el Moore Foundation y después KfW y después otros programas. Estuvieron viendo sobre el monitoreo, medición y monitoreo de deforestación, ¿no? Entonces, para cualquier otros estudiantes que van al extranjero y en su momento tienen que regresar, ¿no? Porque si es por una beca o por otra situación, entonces sí es bueno tomar su tiempo para ver qué está haciendo Perú en el momento, ¿no? Qué iniciativas están se está desarrollando o de repente es algo que pueden traer de otro país. Eso sí es un poco difícil quizás traer una iniciativa, un centro, una investigación de otro país, pero sí es posible, pero simplemente sí es bastante trabajo, ¿no? O sea, te hiciste esta plataforma y tienes también colegas acá en Perú que encontraste que se interesen en estos temas. Claro, sí. Bueno, hay una comunidad que está creciendo de estudiantes y colegas profesionales que están mirando al monitoreo de bosques o el medio ambiente usando sensores remotos o otros instrumentos de SIG, que es el Sistema de Información Geográfica, y varios tipos de softwares y distintos tipos de programas y cosas así para investigar el medio ambiente.
Y el medio ambiente, obviamente, hay muchos temas, ¿no? Hay de hidrología, hay de contaminación a los bosques, hay clima también, es su correlación con la tierra. Entonces, hay muchas cosas para investigar, ¿no? Y lo importante e interesante de tu trabajo, el trabajo de ustedes, es que finalmente no necesitan grande infraestructura tecnológica, digamos, porque ya están los satélites. Hay varios satélites que te brindan su información de manera gratuita a la que tú tienes acceso y haces tu análisis científico, tus interpretaciones, tus conclusiones. Bueno, sí, ahí comenzamos con los satélites, que muchas de las imágenes satelitales son gratuitos, ¿no? Entonces, lo que sí necesitas es un buen banda de ancha de internet, ¿no? Para Wi-Fi o banda de Para internet bajar para tremendo. bajar las imágenes, sí. ¿No? Porque muchos de los archivos son muy pesados, son Sí, varios. he visto algunos que tardan horas bajando las imágenes. Podría ser, ¿no? Entonces, sí requiere una infraestructura. Lo bueno en esta época, y eso es al nivel global, es que hay el cloud, ¿no? El nube, donde mucho de la información tú puedes o guardar, o tú puedes usar un servidor de un proveedor, por ejemplo, como Amazon. En o otras Google palabras, tú Extension usas una poderosa computadora que está afuera, que está trabajando por ti, y cuando termina el análisis los traes. Exacto, sí. Entonces eso te ayuda, ¿no? Pero obviamente si tú tienes tu propio computadora en tu Oye, pero para escritorio, entrar a fuerte, esa información, ¿tienes que pagar o también es libre acceso? bueno, algunos son libre acceso. El Google Earth Engine es libre acceso, que ahí sí es bueno saber un poco del lenguaje de computadora, de hacer códigos en Python o en Java. Hay otros que sí cuesta, si quieres más capacidad, ¿no? Entonces así cuesta un poco más. Sí, tengo un colega que me dice que no necesita disco duro porque todo lo tiene en la nube. Claro, entonces mucho lo tienen en la nube. Pero definitivamente, una de las cosas en esa época de tecnología y aplicaciones, hay muchas cosas que se puede hacer simplemente con tu laptop o tu desktop. No es necesario tener un tremendo equipo, pero lo importante es la información, los datos, ¿no? De dónde provienen los datos, de la calidad de datos y tratar de... Conociendo las técnicas que tú sabes, tú puedes enseñar también a otros, por supuesto. Podríamos decir que no hay justificación, no hay pretexto para decir que no podemos hacer investigación. Podemos hacerla en el Perú sin necesidad de grandes inversiones. Solamente basta con cierto bagaje de conocimientos. Sí, bueno, y la sí. comunidad a la que tú me estás haciendo referencia, supongo que difunden estos conocimientos, ¿no? Claro, bueno, hay muchos temas ahí, entonces definitivamente se puede hacer la investigación. Hay muchos temas que se puede hacer en el Perú, en cualquier zona de la selva, sierra o costa, y no necesariamente el medio ambiente, pero también cosas sobre la ciudad y salud pública y lo demás. Lo que sí falta muchas veces es apoyo, ¿no? Financiamiento para que puedan hacer tiempo completo para esa investigación. O sea, básicamente la remuneración que necesitaría un investigador. A propósito, claro, sí. ¿Quién te brinda una remuneración a ti? Sí, mi suerte es que hay un fuente de dinero que se llama el RPP, que son siglas en inglés, que se llama Readiness Proposal Program. Y hay otras fuentes en el momento que he estado trabajando con el programa, donde paga mi tiempo, ¿no? Y eso sí no es necesariamente usual para muchas otras carreras que hay en el Perú, pero por suerte este programa comenzó... Claro, el tema del ambiente, que es un interés mundial. Claro. Hay instituciones internacionales que están dispuestas a brindar los recursos para que investigadores como Brian Zuta haga su trabajo en beneficio, en este caso, de la humanidad, ¿no? Sí, exacto, porque muchos de estos datos, al fin de día que estoy desarrollando, o mi equipo está desarrollando, o el programa está desarrollando, es para medir y ver si estamos cumpliendo con distintas iniciativas. Por ejemplo, con cambio climático, hay uno, justo que la ministra del Ambiente y también el presidente hablaron sobre ley de cambio climático, que me parece como un par de semanas, y esa ley y las actividades asociadas es para una iniciativa de la ONU que se llama en inglés es National Determined Contribution, que es contribución nacional sobre cuántas emisiones van a reducir antes del año 2030.
Entonces, hay compromisos. El compromiso, exacto. Entonces, ante el mundo. Entonces tenemos que medir cuántas emisiones hay por deforestación o por cambios de usos de la tierra y entonces ver cuánto estamos reduciendo. Si estamos reduciendo o si no estamos reduciendo, ¿no? Exacto. Bueno, interesante. Ahora, tú sabes que nuestro sponsor que sostiene este programa, pues hace una serie de actividades interesantes a la cual nos gustaría que tú participes en una de ellas. Por ejemplo, puede ser, normalmente, como le llaman en inglés, crash course. Crash course, sí. De 4 horas, digamos, para que la gente tenga una idea de la investigación que tú haces y de repente ellos también participar en eso. Son generalmente los sábados de 3 a 7. Habría que coordinar si... Sí, claro, sí. Pero, por ejemplo, lo que se viene dentro de poco es, en primer lugar, el sábado 5 de mayo de 3 a 7, hay un curso breve de redacción de tesis, investigación y redacción de tesis y artículos que nos da una idea en esta época que es necesario investigar en las universidades de cómo hacer, cómo empezar. Estará allí el doctor Walter Estrada, que es el vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, que nos dará un poco su experiencia de cómo empezó y cómo logró éxitos de investigación. Sábado 5 de mayo de 3 a 7. Asimismo, el 12, una semana después, de 3 a 7 también, el sábado 12, se estará dando un curso dirigido a padres de familia y maestros, ojo, padres de familia y maestros, sobre cómo enseñar ciencia a sus hijos, de niños, bebés, bueno, hasta bebés puede ser. Porque ¿qué resulta? Que todo lo que uno sabe, lo que a uno le gusta, se forma en la niñez. Cuando los niños van a la escuela ya es un poco tarde. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a jugar con la ciencia en lugar de ver televisión, que algunos le llaman basura. Pueden jugar con sus hijos haciendo ciencia, experimentos muy sencillos. Y todo esto pueden informarse en los detalles en el sitio web cienciaperú.org, cienciaperú.org. Y dicho sea paso, también tenemos el Encuentro Científico Internacional 30 de julio, como decía el doctor Llanos, que ojalá que estés también aquí para... Tú lo hiciste una vez, hay miles de personas. Claro, ¿no? hace un tiempo atrás. Y justo como, estaban conversando sobre malaria y los demás, y cómo muchos de estos iniciativas y muchos de los datos que desarrollamos son multisectoriales. Claro. Nosotros, el grupo ve sobre deforestación en el Perú, en la Amazonía peruana, ¿no? Principalmente, y anualmente desde el 2001 hasta el presente. Los datos del 2017 lo vamos a sacar, a difundir en un par de semanas más o menos. Y una de las cosas que encontramos es que la deforestación en Madre de Dios, porque eso es alta resolución, son 30 por 30 metros, podemos detectar esa perturbación, esa deforestación en la Amazonía, y hay una correlación entre la cantidad de deforestación, la precipitación y los brotes de malaria que ha habido en las áreas mineras, que no se ve en las áreas como interoceánica, que está más cerca de Brasil y no tiene el mismo tipo de clima y no ha tenido tantas actividades también con agua. Por ejemplo, la minería acuífera es con esos rostros de agua. O sea, estos estudios que tú haces tienen pues impactos en muchos sectores de la producción. Entonces, bueno, amigos, si ustedes quieren escuchar a Brian Suta, el Encuentro Científico Internacional del 30 de julio al 1 de agosto es totalmente gratuito en www.encuentrocientificointernacional.org. Y los niños también todos los sábados pueden aprender ciencia desde chiquitos en el semillero científico, todos los sábados de 9 a 11 o de 11 a 1. Igualmente la información está en cienciaperú.org. A propósito, con tus 5 niños, espero que estés haciendo experimentos científicos. Sí, a cualquier momento los están mirando. Ellos son muy investigadores, les gustan las plantas, y ahorita, porque son jóvenes, son chicos todavía, están investigando distintos animalitos y las plantas, y obviamente ya lo introduce un poco más detalle, ¿no? Un poco las cosas que cada cosa están mirando, y para que entienda un poco más, ¿no? Porque paso a paso, y a ver si le nace ese interés de el interés, ¿no es cierto? Yo tengo la suerte increíble que en mi jardín vienen palomitas.
uno ve toda la historia, cómo comienzan a hacer su nido, cómo ponen, cómo salen los pichoncitos, cómo las palomas, padre y madre, Ujú. van y regresan con el alimento, le dan a sus hijos, y poquito a poquito van creciendo, los pichones comienzan a ejercitar sus alas, en un momento dado, ¡bum!, abandonan la Claro, casa. sí. Esas cosas, hay niños que son curiosos Sí. y se interesa ver todo ese proceso, ¿no? Sí, claro, y definitivamente tenemos cualquier niño para comenzar a investigar es mirar esos tipos de conexiones, ¿no? De la naturaleza y también para que puedan apreciar la naturaleza. Un poco difícil siempre en cualquier país del mundo cuando los niños están desarrollándose en una ciudad de cemento, por decir, ¿no? De hablar. Pero entonces pierden esa conexión con los árboles o la naturaleza, los ciclos de vida, ecosistemas y lo demás, que es muy importante. Y ahora en Lima, donde es difícil porque estamos en medio de un desierto y hay bastante, la ciudad no necesariamente tiene muchos árboles, entonces pierden ese conocimiento y ese alcance a la naturaleza. Y hay que llevarlos a pasear también, Claro. a los chicos. Acá los que viven en Lima pueden ir, por ejemplo, a la Costa Verde. Hay una serie de fenómenos interesantes que tienen que ver con el agua, los recursos hídricos que vienen de la sierra. Bueno, Brian, finalmente el tema es tu esposa también te acompaña. ¿En qué campo se encuentra ella? Bueno, mi esposa es bióloga molecular, ¿no? Entonces, en los últimos años ahorita está... ¿Cómo se llama? Su nombre es Yesenia Velasco. Y ella obtuvo su bachiller y su maestría en los Estados Unidos, ¿no? Ella fue en el año 98 más o menos a Estados Unidos y podía hacer su maestría y su bachiller. Y por un momento estaba también haciendo unos estudios aquí en el Perú. Lo que es interesante y lo que me gustaría hacer es hacer esa conexión entre su rama y mío, en el sentido de que lo que tú encuentras, aunque sea en el mundo molecular, son los patrones de fenología, patrones de diversidad molécula que encuentras, también tú puedes encontrar esa diversidad usando imágenes satelitales. No, obviamente que estás viendo necesariamente algo tan chico como no la ves molécula, moléculas. obviamente, ¿no? Pero sí tú ves la expresión las cantidades por macroscópica. poblaciones, exacto. Si ves esas cantidades por poblaciones, ves pues, distintos tipos de especies y de sea plantas o animales o en personas y cómo eso se traduce en los patrones que tú ves espacialmente, ¿no? Y sí hay ciertos estudios en el mundo sobre como malaria, por ejemplo, de distintos tipos de los vectores o también las manifestaciones de la enfermedad en las poblaciones humanas. Y también ves no solamente satelital, pero también ves con SIG, que es Sistema de Información Geográfica, sobre los patrones de dónde se encuentran las clínicas, dónde son los patrones de clima, dónde son los patrones de otros elementos, ¿no? Y juntando toda esa información y después presentándolos a los que hacen decisiones, ¿no? Y eso sí es importante. Y también publicando en las revistas científicas. Ah, sí, exactamente. Precisamente la ciencia es comprender justamente la relación que hay entre los fenómenos que uno observa, que aparentemente podrían parecer, digamos, no correlacionados. Los científicos encuentran relaciones entre una u otra expresión, una u otra medición hecha con diferentes instrumentos, Claro. ¿no? Los satélites, por un lado, para ver la diversidad biológica, los microscopios o el secuenciamiento molecular para ver los ADNs que más abundan. Hacer esa relación es interesante. Claro. Y nunca sabes si encuentras una relación o no. Algunas veces no, pero algunas veces en ciertos casos sí encuentras ciertos patrones, ¿no? Y eso es importante para difundir, para hacer publicación científica, para darles a los... Tú sabes que en física también ocurre ese mismo fenómeno, ¿no? Los grandes telescopios que observan los agujeros negros, las estrellas lejanas, que son del macrocosmos a distancia de miles de millones de años de luz, encuentran fenómenos que son explicados con experimentos que se hacen en los aceleradores y que tienen que ver con partículas de 10 a la menos 15 metros. Ahí hay choques, encuentran que hay una relación del comportamiento de las estrellas
con esto. O sea, que igual Claro. ustedes pueden hacer la biología, Claro, mucho que cuando se enseña los cursos o cuando yo he enseñado los cursos de sensores remotos o biología, ecología, en esos tipos y usando esos tipos de instrumentos, los fundamentos son los mismos, son la física es lo mismo, los firmas espectrales son parecidos por distintas razones. Entonces, es bien importante para hacer esa conexión entre los instrumentos y los estudios de otras ramas y cómo se afecta lo que estás haciendo en la ecología o ecología aplicada o estudios ambientales. Y las disciplinas ahora se confunden, trabajan juntos los físicos, los biólogos. Dicho sea de paso, hace un par de días o ayer se cumplía un aniversario del descubrimiento del ADN que fue hecho por un físico y un biólogo, Claro, Watson sí. y Crick. Claro, sí, muchos de los inventos y los descubrimientos no necesariamente vienen de esa disciplina, ¿no? Viene de varias disciplinas, ¿no? Contribuciones de otras. Sí. Y esto pues nos da ahora una imagen de que la investigación es interdisciplinaria. Ya no hay pues estas cosas antiguas o físico, o químico. Dicho sea de paso, yo soy físico nuclear, y gran parte de mi carrera la he hecho en laboratorios con químicos, porque los químicos tienen que ver con los comportamientos atómicos. Bien, Brian, entonces, en este instante, en este momento, ¿en qué investigación concreta, precisa estás involucrado? Bueno, en ese momento estamos desarrollando los datos de deforestación para la Amazonía peruana 2017. Madre de Dios. Toda la Amazonía peruana. Toda la Amazonía peruana a 30 metros de resolución. Parte de la Amazonía. Y esto, correlacionándolo con lo que ha ocurrido en tiempos pasados, imagino que la deforestación está incrementándose. Bueno, generalmente está incrementando. Lo que sí estamos viendo es que es un poco menos del año anterior, ¿no? Entonces, 2016, la cantidad de deforestación en la Amazonía fue 164.000 hectáreas. Este año, la cifra no es oficial todavía, pero podemos ver que más o menos va a ser 150.000 hectáreas. Más o menos el mismo orden. Exacto. Eso es lo importante. Es cuando conoces los patrones que estás viendo, entonces y es importante difundir esa información que aunque tú ves un poco de menos deforestación, un poco menos de número, no necesariamente significa que estamos disminuyendo, ¿no? Entonces, si tú ves el patrón desde el 2001 hasta ahora, por ejemplo, en el año 2001 y 2002 más o menos era 80.000 hectáreas. Y ahora estamos como 150, ¿no? Entonces, definitivamente estamos alto en deforestación. Como recordaba hace poco, el presidente Macron de Francia, en el Congreso de Estados Unidos, nos dijo eso, ¿no? Si queremos dejar un planeta sostenible para nuestros descendientes, hay que aplicar la ciencia y la tecnología. Y este presidente es muy activo en ese sentido porque ha puesto no sé cuántos millones de euros para atraer científicos que investiguen en los temas en lo que tú estás dedicado. No, claro. Y eso es un reto para el Perú, que tiene que tener un sistema. Yo he estado en 2013 con el ley de retorno, justo regresando, que al fin de día no funciona mucho, pero ¿cómo vas a crecer, desarrollar este ecosistema de científicos para los distintos temas que están interesando? Sí, pues ¿no? volvemos a reiteramos nuestra demanda de una carrera del investigador, que significa que a los investigadores que producen se les dé un sueldo permanente, mientras que producen, por supuesto, como lo hacen los militares, los policías ahora. Todos tienen carrera menos los científicos, y con eso obviamente se espanta, se repele a los científicos que quieren regresar, salvo con aquellos que son realmente, no diríamos fanáticos, pero apasionados de ciencia en el Perú, como Brian. Y justo antes que me olvido, también que tenemos es un producto que ya vamos a lanzar, que ya está finalizado, falta su documentación, pero falta poco para eso. Es el cambio de usos, o sea, no solamente viendo deforestación, pero viendo agricultura, también viendo pastizales, viendo la ganancia por bosques secundarios o lo demás, también para toda la Amazonía. Entonces, por primera vez el Perú tiene información desde el año 95 hasta 2016, cómo sea la dinámica de cambios en la Amazonía. O sea, no solamente cómo estamos perdiendo en el tiempo, pero también cómo crece la agricultura en las distintas zonas de la Amazonía, cómo crecen los pastizales, cómo ha reducido en ciertas formas en ciertas regiones también. Muy bien.
Interesante, amigos, todo esto porque abre la posibilidad de que jóvenes se dediquen a la investigación en el Perú sin necesidad de construir laboratorios complejos. Antes de terminar el programa, debo recordar nuevamente que el CEPRESID, que es Brian el que nos sostiene en esto, da cursos, ¿no? El semillero científico para niños a partir de los 7 años, todos los sábados de 9 a 11 y de 11 a 1. Tenemos también el curso de redacción de tesis el sábado 5 de mayo de 3 a 7 p.m. con la participación del vicerrector de investigación de la UNI, doctor Walter Estrada. Tenemos también el curso de ciencia para padres y maestros el 12 de mayo del 3 a 7 p.m. Igualmente el encuentro científico de París el 19 de mayo, el encuentro científico acá en Lima el 30 de julio. Todo ello, el semillero científico, que es semillero científico otoño 2018, comienza el 5 de mayo. No pierdan esta oportunidad de que sus niños estén en este mundo de ciencia y tecnología. Finalmente quiero dar un mensaje, amigos. Me da mucha alegría, mucha satisfacción que jóvenes se acerquen a veces cuando estoy en algún lugar y me digan: doctor Montoya, estoy escuchando su programa. Realmente este programa es recontra súper raro. La gente no está muy interesada en temas de ciencia. En el Perú están más en estos grandes programas que le llamamos un poquito despectivamente basura, que no te enseñan nada. Por esa razón hemos decidido que si usted, amigo, está interesado en este programa y quiere escucharlo y lo escucha, hemos abierto un sitio web muy curioso. No es que sea un partido político, porque no hay ni candidato ni nada, o de repente lo podrá haber en el futuro para los jóvenes, pero se llama partidodelaCiencia.com, partidodelaCiencia.com. Si usted está para que la ciencia sirva al Perú y utilicemos la ciencia, ingrese al sitio web partidodelaCiencia.com e inscríbase, amigo, inscríbase, porque necesitamos militantes por la ciencia. Inscríbete, Brian. Voy a ver el website, sí, definitivamente. Pero yo he estado siguiéndolo en Facebook. Muchas gracias, sí. De modo que, amigos, con esto, gracias por estar con nosotros, Brian. Esperemos continuar en este esfuerzo. Y con ustedes, amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.